Vamos a hablar ahora de lo que es la ley 843, el sistema tributario boliviano. Ya habíamos visto antes, ¿no es cierto?, que el sistema tributario es el conjunto de disposiciones legales, etcétera. Habíamos visto ya la ley 2492, el código tributario. Ahora nos toca, ¿no es cierto?, ver lo que es la ley 843, que esta ley crea, jóvenes, los distintos impuestos, define hechos generadores, fija bases imponibles, alícuotas, además del o los sujetos pasivos y otros. Vamos a hablar en una primera instancia de lo que es el IVA, el impuesto al valor agregado, que hemos visto desde contabilidad 1, ¿verdad? Hemos ido viendo por toda compra, sacábamos un IVA crédito fiscal, por toda venta, un IVA débito fiscal. Hablemos de lo que es el IVA, jóvenes. Vamos a decir que el IVA es considerado un valor adicional, como nos decía su compañera, ¿verdad?, que ha sido incorporado en cada una de las fases de la producción o comercialización de un bien o servicio, y tiene como característica la figura del débito fiscal, que es un impuesto a pagar, ¿verdad? Y el débito fiscal, ¿qué tipo de cuenta es? Es un pasivo, ¿verdad? Y el crédito fiscal, que es un importe a favor del contribuyente, ¿sí? ¿Qué es el IVA crédito fiscal? Es un activo exigible, ¿sí? Y es un impuesto indirecto. Vamos a ver por qué se dice al IVA que es un impuesto al valor adicional, al valor agregado. Veamos este ejemplito. Digamos, compro 1,000 bolivianos, ¿no es cierto? Cuando yo compro, ¿qué me van a dar? Factura, ¿verdad? Su 13% va a ser 130 bolivianos. ¿Sí o no, jóvenes? Sí, Liceo. Ya me van a dar una factura que me voy a beneficiar con el 13%. Y yo voy a vender esa misma mercadería en valor en 2,000 bolivianos. ¿Qué me va a crear esos 2,000 bolivianos? Yo voy a emitir una factura, ¿verdad? Me va a crear débito fiscal, pero por 13% de los 2,000. ¿Cuánto es el 13% de 2,000? 260. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Licen. Veamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de 2,000 y 1,000 bolivianos? 1,000, Licen. 1,000 bolivianos. Entonces, he comprado a 1,000, he vendido en 2,000. ¿Cuánto es el valor agregado que le estoy dando? 1,000 bolivianos, ¿verdad? Esa mercadería que había comprado en 1,000 bolivianos, estoy vendiendo en 2,000. Le estoy dando un valor agregado de 1,000 bolivianos. El IVA, entonces, ¿qué es? Es un impuesto al valor agregado. ¿Cuánto va a ser el 13% de esos 1,000 bolivianos? 130, ¿verdad? Como yo veo, 260 voy a tener de débito fiscal para pagar, ¿no es cierto? Menos 130 que tengo de crédito fiscal de mis compras. ¿Cuánto es? 260 menos 130. 130, ¿viste? ¿Verdad? 130, ahí está la prueba. Es un impuesto al valor agregado, ¿verdad? Al valor agregado que se le da a la mercadería. Me dejo entender, tú compras para vender, pero vas a pagar el valor agregado, pero el IVA es un impuesto indirecto. ¿Por qué? Porque recae en el consumidor final. O sea, yo voy a vender esta mercadería, por ejemplo, en 2,000 a otra persona que también va a revenderla esa, digamos, en bolivianos 3,000, pero si me ha comprado en 2,000 y 3,000, ¿cuánto es la diferencia? Solo 1,000 bolivianos, ¿verdad? Su valor agregado, el impuesto va a ser 130. ¿Se comprende, jóvenes? Sí, Liz. Gracias a ese valor agregado que le da, ¿no? Que le damos las empresas, las personas, a la mercadería que compramos. Continuemos, a ver, preguntémonos cuál es el objeto o campo de aplicación del IVA. El objeto o el campo de aplicación del IVA son las ventas de bienes muebles situados, colocados en el país. Sí, toda venta que tú realices, ya sea de bienes o sea de muebles, ¿no es cierto? Bienes muebles, computadoras entre ellos, ¿no es cierto? Vehículos, etcétera. Ese es el objeto del IVA. ¿Qué más? Los contratos de obra, prestación de servicios dentro del país. Sí, jóvenes, dentro del país, situados en el país. No están incluidos, ojo, las operaciones de reaseguro y coaseguro. ¿Qué más es el objeto del o campo de aplicación del IVA? Las importaciones definitivas, ¿ya?
o los arrendamientos financieros. ¿Qué es un arrendamiento financiero? Un arrendamiento financiero, así en resumen podemos decir, es un alquiler con derecho de compra, un arrendamiento, ¿sí? Pero no son objeto del IVA, ojo, los arrendamientos de bienes inmuebles, los arrendamientos financieros sí son objeto, pero no los arrendamientos de bienes inmuebles. A ver, repetiremos. ¿Cuál es el objeto del IVA? Entonces, la compra-venta de bienes muebles, los contratos, prestación de servicios. A ver, hágame un ejemplo de un servicio que me van a llevar, ¿no? Como materia al año. ¿Cuál un ejemplito de un servicio? Servicio. Un servicio es el equivalente no material de un bien, por si acaso. Ya, un ejemplo, el servicio, a ver, ¿con qué están ahora? Servicio de telefonía, su celular, ¿verdad? Servicio de electricidad, ¿sí o no? ¿Con qué están? Con luz, ¿verdad? Servicio de internet, servicio de agua potable. Cuando tú viajas, te trasladas de Cochabamba a Santa Cruz, ¿con qué te estás yendo? Ya sea en avión o en flota, te están prestando un servicio. Todo eso, sí, es objeto del IVA. Los contratos de obras, por ejemplo, tú contratas para la construcción de una obra, es objeto del IVA. Esa empresa que está construyéndote es objeto del IVA, ¿ya? Las importaciones, pero las importaciones definitivas. Conozcamos de quiénes pagan el IVA. En otras palabras, quiénes son los sujetos pasivos. Los sujetos pasivos van a ser quienes en forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles. Vehículos, ¿no es cierto? Venta de vehículos, puede ser de electrodomésticos, jóvenes, de ropa. Cuando vas a comprar ropa, te van a facturar, ¿sí o no? De cemento, cuando vas a una ferretería, de bebidas alcohólicas y otras. ¿Quiénes más serán? Aquellos que realicen o presten lo que hablábamos hace rato, servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza. Profesionales independientes, ustedes cuando salgan van a ser contadores, ¿verdad? Ustedes van a prestar un servicio, ustedes van a ser sujeto pasivo del IVA, ¿verdad? Que aperturan su MIT. ¿Estamos de acuerdo? Los que realizan oficios, ¿quiénes? Oficios mecánicos, entre otros, restaurantes, los karaokes y jóvenes. ¿Quiénes más son sujetos pasivos? O sea, ¿quiénes pagan el IVA? Aquellos que alquilan bienes muebles o inmuebles. Bienes muebles o inmuebles, aquellos que alquilan vajillas también tienen que cancelar el IVA, son sujetos pasivos, o sea, tienen que pagar. ¿Quiénes más? Aquellos que alquilan disfraces, ¿no es cierto? Ahora que el 6 de agosto está llegando, ¿se acuerdan? Otros años siempre eran, ¿no? En colegio, disfraces, ir a alquilar, ¿verdad? Aquellos que alquilan vehículos, departamentos, son quienes pagan. En otras palabras, sujetos pasivos del IVA. Cuando nace el hecho imponible, nace este hecho imponible en las ventas, sean estas al contado o al crédito, mucho ojo, en las ventas, sean al contado o al crédito, en el momento de la entrega del bien, el cual deberá obligatoriamente estar respaldada por emisión de factura, siempre factura. Sin factura no hay hecho imponible, jóvenes. Esta venta no puedes vos comprar nada si no te dan factura, ¿verdad? Ahora me dirás, estoy comprando un vehículo a crédito, por ejemplo. ¿Cuándo van a hacer el hecho imponible? Te hacen la entrega del vehículo y tienen que darte la factura independientemente de cuándo pagues. ¿Cuándo más van a hacer el hecho imponible? En contratos de obras o servicios en general. Ya les he dicho ejemplos de servicios. Desde el momento en que, en el caso de contratos de obra, en que finalice la ejecución o prestación de este contrato de obra, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior. En el caso de contratos que ya van a ver ustedes al año siguiente, lo que es contabilidad de servicios, por ejemplo, van a llevar contabilidad de construcciones. En el caso de obras en construcción, por ejemplo, a la percepción de cada certificado de avance de obras, ¿ya? Ahí cada que
ustedes como empresa constructora, por ejemplo, las empresas constructoras presentan, ¿no?, la planilla de avances de obras, ya reciben un importe sobre el contrato. Ahí tienen que facturar en el consumo particular de él o los dueños en la fecha de incorporación o retiro del bien, cuando más en importaciones en el momento del despacho aduanero, por ejemplo una DUE, un documento único de importación, ahí nace ya el hecho imponible del IVA. Cuando más va a nacer en el arrendamiento financiero, ojo, arrendamiento financiero, arrendamiento de bienes inmuebles, no está dentro del campo del IVA, ya no es objeto del IVA, me dejo entender, en el arrendamiento, pero financiero nace el hecho imponible, ¿sí? Pero ahora hablemos de la condición de habitualidad un poquito. ¿Qué es habitualidad? ¿Se acuerdan en contabilidad 1? ¿Quién es comerciante? A ver, ¿quién me puede decir? Yo le hice el que se dedica habitualmente a un acto de comercio. Eso, habitualidad, ¿no es cierto? Demostrar habitual es más de una vez, ¿verdad? Sí, Lice. Entonces, habitualidad será, ¿no es cierto? Esta debe ser calificada, en otras palabras, ponderando la naturaleza, la cantidad, la frecuencia con la cual el vendedor, jóvenes, de bienes muebles o servicios, los realice, debiendo establecerse si el propósito de esa operación ha sido de adquirir bienes para el consumo o para la reventa, ¿no es cierto? Si es para reventa por más de una vez, ya es habitualidad, ¿verdad? Criterios que para la condición de habitualidad, jóvenes, son válidos siempre y cuando no exista la obligación de estar inscrito en el NIT. ¿Quiénes están obligados a registrarse en el NIT, jóvenes? Todo comerciante, obligación del comerciante, entre otras, registrarse en la administración tributaria. A ver, hablemos ahora de la base imponible del IVA, ¿sí? Está en el artículo 5 de la ley 84 de esta gestión. ¿Cuál será la base imponible del IVA? Veamos. La base es el precio de venta consignado en la factura por la venta de bienes muebles, contratos de obras, servicios y toda prestación, como ya vimos, ¿no es cierto? El objeto del IVA, los sujetos pasivos, ¿quiénes son? Entonces, la base imponible del IVA va a ser el precio de venta consignado en la factura. Dentro de este precio de venta se va a deducir, ¿no es cierto?, del precio total, bonificaciones, descuentos, valores de envase, ¿sí? Pero precios de los integrantes del precio neto de esta factura van a ser, sí, aunque se facturen y convengan por separado algunas veces dentro de este precio de venta, tú para tener la mercadería, ¿qué has tenido que gastar? ¿En qué? En transporte, ¿verdad? Has tenido que gastar en servicios de transporte, limpieza en tu fábrica, ¿qué más? Seguros, garantías, colocación, mantenimientos, etcétera. Es más, si importas, has contratado seguros desde donde has comprado, condiciones de comercio exterior. ¿Qué más has tenido que gastar? Los carguíos, los descarguíos, jóvenes, los embalajes. ¿Qué más? Los gastos financieros, incluidos, contenidos, las cuotas de los arrendamientos financieros. Los gastos financieros, ¿cuáles serán? A ver, alguien que me diga. El banco, un préstamo, ¿no? Hoy en día nadie trabaja sin crédito bancario. Esos son bases imponibles, dentro de la base imponible del IVA. En esta facturita tiene que estar todo eso. ¿Y qué más? El IVA. Ahora me dirá, ¿el IVA cómo va a estar? De esta forma, jóvenes. Vamos a hablar del IVA. El IVA es parte integrante del precio neto de venta y no se muestra por separado. Por ello, es la alícuota aplicable sobre el total del precio de venta. ¿Cuánto es? El 13%, ¿verdad? Y otra distinta a la que debe calcularse sobre dicho precio antes del impuesto. O sea, se tiene que calcular una tasa efectiva. Esto vamos a denominar el 13% que conocemos desde contabilidad 1, jóvenes, vamos a denominar tasa nominal del IVA de hoy en adelante. Y vamos a conocer cuál es la tasa efectiva del IVA. La tasa efectiva del IVA va a ser igual a 100 por tasa nominal, entonces, y entre 100 menos tasa nominal, reemplazando
¿Cómo vamos a hallar la tasa efectiva? Reemplazando esta formulita. Va a ser 100 por la tasa nominal del IVA. ¿Cuánto he dicho que es? 13%. Dividiendo, ¿no es cierto?, entre 100 menos tasa nominal, 13. Haciendo las operaciones, si hacemos, jóvenes, a ver, hacemos, ¿no es cierto?, es 100 por la tasa nominal, que es 13, entre 100 menos 13 directamente, 87, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser la tasa efectiva? Entonces, ¿quién me ve la calculadora? ¿Me puede dictar, por favor? 14.94. 14.94. Vamos a utilizar nosotros solo con 2 decimales, 14.94. Ustedes ahora ya están en costos, quizás ya están haciendo, ¿no?, precios de venta. Sí, dice. ¿Sí? Sí. La tasa efectiva, ¿verdad? Siempre se saca después de todos tus costos que ya les mostré hace rato, ¿verdad? Las bases imponibles, ¿no es cierto? Para llegar al precio de venta tienes que colocar, ¿qué cosa? Todos los gastos, ¿no? Servicios de transporte, limpieza, carguíos, descarguíos, gastos financieros, y después de todo eso tienes que calcular la tasa efectiva sobre todos esos costos. Entonces, la tasa efectiva es el 14.94%, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tasa efectiva del IVA? Para recordar. 14.94, dice. Eso, la tasa nominal, ¿cuál es? El 13% que conocemos 13%. Desde contabilidad 1, ¿verdad? A ver, veamos un ejemplito. Si el precio de venta de un producto, ¿no?, como les dije, como llevan en costos, todos los costos más la utilidad, ¿no es cierto?, que la empresa dice que tiene proyectada, ¿verdad?, es de bolivianos 240, digamos. Ya a este se le debe agregar el IVA. Entonces, a todos estos costos siempre se le debe agregar el IVA, ¿no es cierto? ¿Qué tasa? La tasa efectiva, ¿verdad?, que es el 14.94. Entonces sacamos, ¿no?, el precio de venta antes del impuesto va a ser 240 bolivianos, como les planteo. Sacando la tasa efectiva, ¿cuánto va a ser la tasa efectiva? El 14.94 de ese importe, jóvenes, 35,85, ¿verdad? 86 redondeando, sí, el 14. Eso, y entonces, ¿qué tengo que hacer a eso, jóvenes? A mi precio de venta antes de calcular, de sacar el IVA, sumarlo, ¿verdad? Y ese va a ser mi precio para la factura, ¿no es cierto?, con IVA por dentro. 275,86. Sí, voy a hacer la pruebita, ¿no? De esos 275,86, si saco el 13%, ¿cuánto va a ser? 35,86, ¿verdad? ¿Qué se va a mostrar en mi factura, no? O sea, en mi IVA débito directamente, ¿verdad? Menos el 13% si yo saco, menos eso, y voy a volver a mi precio de venta neto. ¿Sí o no? Entonces, sí, dice. Al costo siempre, ¿no? Al costo más utilidad proyectado, siempre tienes que calcularle, agregarle el IVA, que es, pero su tasa efectiva, su 14.94, y el precio de factura más ese 14.94.